This features a good friend of ours, T-Bone.
Vamos, vamos. Come on now. Salchita. Big Mike Clemens, let's go. Muy buenas noches. Gloria a Dios. Una vez más con la mano del Señor estamos aquí reunidos. Estamos aquí a la disposición de compartir este tiempo especial con toda la comunidad, con toda la congregación y con todos aquellos a quienes Dios ha dispuesto que se vinculen, que participen y que seamos hoy una comunidad, una iglesia, un solo cuerpo, que seamos esa casa de Dios y que seamos esa congregación de nuestro Dios. Vamos entonces a pedirle al Espíritu Santo que empiece desde ya tomando el control de nuestras vidas a través de este tiempo de alabanza que viene a continuación, que realmente Él a través de ese espacio ministre nuestra vida, ministre nuestro corazón y vaya disponiéndonos y preparándonos realmente para el tiempo especial que tenemos en esta nueva noche. Que sea realmente su mano, que sea su acción, que sea su interacción, que sea su poder, que sea su suficiencia en cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso que tú nos estás regalando, por esta nueva oportunidad, por todos los hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas que ya se han vinculado en este tiempo, Señor. Te damos muchas gracias por sus vidas y por los que habrán de vincularse según tu beneplácito y tu poder. Te pedimos muy especialmente para que tomes el control de nuestras vidas en este tiempo y permitas que este espacio, este corto, este pequeño espacio de alabanza y de adoración realmente sea efectivo, sea idóneo, sea de acuerdo a tu plan y a tu propósito, preparando y disponiendo nuestros corazones para tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Señor, toda la tierra está llena de tu misericordia. Que fuera de nosotros, Dios, sin tu misericordia, Señor, por amor a tu nombre, tú me has salvado, tú nos has llevado, Señor, con tu mano. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por tu palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo.
Bien, muy buenas noches. Después de este pequeño pero efectivo tiempo de alabanza, queremos también pedirle a Dios que se glorifique entonces ahora en el tiempo de la palabra. Hola, muy buenas noches para todos los que se han venido vinculando, para todos los que ya están hace un rato y especialmente para quienes están orando, para que este tiempo sea un tiempo en el cual podamos ser nutridos, sustentados, alimentados, fortalecidos y verdaderamente avivados con la palabra del Señor, con su obra, con su acción y esa actividad maravillosa que no podemos eludir porque nos es determinante, indispensable, que es la acción del Espíritu Santo. Vamos entonces a decirle así a nuestro precioso Consolador. Espíritu de Dios, muchas gracias por este nuevo día, muchas gracias por este nuevo espacio. Una vez más hemos venido buscando que a través de tu palabra tú ilumines nuestro entendimiento y podamos nosotros disponernos a entender la buena voluntad de Dios y tener la suficiencia mediante tu presencia para poder hacerla, para poder aplicarla, para poder ponerla en ejercicio. Hoy te pedimos de manera muy especial, Espíritu de Dios, que tomes el corazón de cada uno de estos creyentes y de cada uno de estos oyentes y de cada uno de estos hombres y mujeres que hoy se han conectado, Señor, para participar de este tiempo de comunión, de Eucaristía delante de ti, que significa un tiempo de acción de gracias, un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo de exaltación a tu nombre y a tu gloria. Que hoy sea realmente un tiempo, Señor, a través del cual tú dispongas nuestra vida. Que hoy sea un tiempo muy especial a través del cual tú ministres nuestro corazón. Tú nos conoces y sabes lo que cada uno de nosotros hoy necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a la carta número 2 a los Corintios. Una carta muy especial en la que podemos nosotros decir, ¿cierto? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 al versículo 18. Vamos a meditar hoy acerca de estos vasos de barro, como lo hemos titulado, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Dice, en esta carta Pablo expone muchas de sus debilidades como ser humano. Empieza en el capítulo 1 hablando de las tribulaciones que vienen a la vida del creyente y las cuales Dios usa para consolar a otros. Él cuenta cómo pasó por una experiencia que lo llevó a él, como a sus compañeros, a poner su confianza en Dios absolutamente. Paso seguido expresa sus miedos como hombre de Dios frente a la incertidumbre que tiene, al no tener noticia de uno de sus discípulos, en este caso fue Tito. Para luego, paso seguido, pasar a recordarnos que el llamado que tenemos como ministro de Dios nos habilita para cumplir con ese llamado que Dios mismo nos ha hecho. Pero antes empieza preguntando, ¿cierto? Para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién por sí mismo tiene la habilidad o la capacidad por sí mismo y sus facultades naturales realmente de poder cumplir y llevar a cabo el cumplimiento de la obra o llevar a cabo el propósito de la obra, perdón, por esa reiteración? Pero entonces, luego de preguntar, el propósito que tiene esta pregunta es recordar que lo que nos hace ministros competentes es Dios mismo quien nos llamó. Para luego llegar al punto que queremos abordar el día de hoy, que trae a memoria cómo los instrumentos escogidos por Dios para llevar a cabo estas tareas por Dios mismo encargadas tienen un pequeño defecto. Y entonces él hace esta comparación y dice que son de barro, o sea, frágiles, vulnerables y débiles. Pero inmediatamente nos atestigua que esto es parte del plan de Dios, quien busca por medio de esta experiencia dejar claro que el poder que actúa en la salvación y que manifiesta su gloria, ¿cierto? Proviene de Él y de nadie más. Es Dios, no el instrumento, el digno de gloria. Tú, yo y cada creyente no es la excepción a esta regla. Dios sabe que somos débiles y aún así nos escoge para participar de sus tareas. Tal vez están luchando en este momento, ¿cierto? Con algún tipo de debilidad, digamos, depresión,
ansiedad, miedo, insomnio, soledad, culpa, mentira, murmuración, pereza, celos, ira, cobardía, inseguridad o cualquier otro tipo de circunstancia. Hoy Dios a través de esta palabra trae a memoria que en medio de nuestra debilidad, en medio de tu debilidad, su poder expresa su excelencia. Mejor dicho, nuestra debilidad deja claro que nuestra utilidad en el ministerio está en la gracia de Dios y no en nosotros. Muchas veces nos sentimos las personas incorrectas en la labor ministerial. ¿Por qué? A causa de nuestras debilidades. De alguna manera viene el acusador y quiere poner de presente que tal vez nosotros somos material inadecuado, que somos material defectuoso o que en nosotros hay, como dicen en alguna actividad comercial, una actividad profesional, que de pronto en nosotros ya hay fatiga del material. Y entonces lo que quiere de alguna manera es hacernos ir hacia un costado, retirarnos, devolvernos, o sencillamente huir, o pues caer en la inactividad. Por eso hoy queremos ver el siguiente tema de esta manera. El tema en concreto entonces diríamos que es lo que vamos a ver hoy, el lado útil de la debilidad del creyente. ¿Sí? ¿Cuál es? La gloria de Dios. El lado útil de la debilidad del creyente. Pablo y su ministerio estuvieron expuestos a todo tipo de vituperios y de menosprecio por los que se decían ser verdaderos apóstoles y lo desestimaban a él, que no eran más que lo que se llamaba en su momento judaizantes. Quienes desestimaron el trabajo de Pablo, porque según ellos el evangelio de la fe, la justicia por la fe en Cristo, debía ir acompañada por la práctica de la ley, no de la ley moral, sino también de la ley ceremonial y la ley civil. O más exactamente, ¿cierto? Guardar a Moisés, que significa poner en práctica para efectos, ¿cierto?, de justificarse la ley que él enseñó. Pablo, ante los señalamientos descalificadores que estos le daban a él y a su ministerio, pasa a no justificarse, sino a enseñarnos cómo Dios se glorifica por medio de instrumentos defectuosos. Pablo en ningún momento se justificó tratando de advertir que él no tenía defectos. Al contrario, Pablo pasa a enseñarnos cómo la gracia de Dios se manifiesta a pesar de esas debilidades. Por eso es bueno poder meditar hoy en esta palabra, porque nos permite realmente entender cuál es nuestro lugar delante del Señor. No es que estén justificadas, ¿cierto?, nuestras debilidades, sino que a pesar de ellas y a pesar de nuestras circunstancias que están limitando nuestra vida, Dios se hace de nosotros ese instrumento que Él necesita en un momento determinado. Es más, a través de esas muchas debilidades, Dios permite que otros puedan conocer y reconocer su plan, su propósito y su llamado. Por eso, antes de eso, vamos a recordar cómo otros servidores llenos de debilidad hicieron parte del plan de Dios. Aún los más nobles santos estaban lejos de ser perfectos. Recordemos, para efectos de este propósito, a Abraham, el padre de la fe. Temiendo por su vida, fingió 2 veces. Ustedes recordarán que Sara, su esposa, era su hermana. En Génesis 12:13 y en Génesis 20:2 incurre en esta debilidad. Había miedo, había temor. ¿Cuántos, no, cierto, tienen miedo muchas veces de evangelizar, de decir que son creyentes, de decir que son cristianos, de decir que se congregan, de decir que hacen parte de una comunidad, de decir que viven de manera distinta, de decir que no viven como los demás, pero muchas razones para tener miedo? El mismo Moisés, el liberador humano de Israel de Egipto, tenía un temperamento irascible, es un mal que nos persigue a muchos,
en Éxodo 2, del 11 al 12. Así se nos recuerda. Y era, como él mismo lo admitió, un orador completamente inadecuado. ¿Se acuerdan en Éxodo 4:10? Tal vez no era un hombre elocuente, un hombre verboso o con verbigracia, sino que era un hombre con limitaciones en su oratoria. Pero eso no fue un impedimento para que Dios lo usara. David, recordemos, un hombre conforme al corazón de Dios, nos dice 1 Samuel 13:14. El dulce cantor de Israel, nos recuerda 2 Samuel 23:1. Lamentablemente, dio un traspié como adúltero y, tratando de resistirse a reconocer su debilidad, terminó yendo mucho más allá y dio un traspié como determinador de un homicidio, o sea, como homicida, en pocas palabras, en 2 Samuel 11. Tenemos también a alguien que estudiamos hace algunos días, o hemos estudiado algunos aspectos, ¿no? Elías, el gran profeta, se enfrentó valientemente a cientos de falsos profetas en el nombre de Dios de Israel. Y entonces, increíble, con incertidumbre y miedo, huyó de Jezabel. Primera de Reyes 19, del 1 al 3. Aún el noble profeta Isaías confesó que era un hombre de labios impuros, refiriéndose a que tenía debilidades, ¿no? Como todo ser humano, cuando se vio frente a la santidad de Dios, se dio cuenta que, aun cuando tenía una formación como sacerdote, eso no lo hacía perfecto. El mismo Pedro, recordemos, el gran Pedro, ¿no? El gran Pedro, que recordamos muchos de sus tropiezos, recordamos muchas de sus caídas. No soy un defensor de Pedro, pero trato de ver en medio de todas las debilidades que asediaron a Pedro, encuentro un hombre muy valiente, un hombre muy determinado. Y en este caso el líder de los 12 abiertamente confesó que era un hombre pecador en Lucas 5:8, de la pesca milagrosa, recuerden. Y lo probó vehementemente y repetidamente, negando al Señor, Mateo 26, del 69 al 74. Él dijo que estaba dispuesto a morir por Jesús, pero lamentablemente no pasó en ese momento la prueba. Había, pues, algunas de tantas carencias, pero algo que queda obvio en el contexto, les faltó disposición y determinación para orar. Dios nos ayude y nos guarde siempre y nos mantenga en medio de nuestra debilidad firmes en este llamado. Y tenemos también a alguien a quien muchos denominan el apóstol del amor, ¿no? Juan, el hijo de Zebedeo. También fue llamado el hijo del trueno, que celosamente buscaba restringir el ministerio de quien no fuera parte del grupo, ¿no? Era muy celoso. Marcos 3:17, Lucas 9:49. Más tarde quería de manera indignante que cayera fuego, cierto, del cielo para incinerar una villa samaritana que había rechazado a Jesús, en Lucas 9:54. Y si seguimos vamos a encontrar que casi todos, sin excepción, tenían su defecto. Como solemos decir en nuestro argot popular, tenían su rayón. Entonces así hoy vamos a mirar a través de 3 puntos en este pasaje que va al versículo 7 al versículo 18, que nuestra debilidad exhibe el poder de Dios. Nuestra debilidad exhibe, ¿cierto? Nuestra fe, la fe en Dios, ¿cierto? Y nuestra debilidad exhibe lo esencial de Dios. Entonces, nuestra debilidad exhibe primeramente el poder de Dios y paso seguido también, ¿cierto? Exhibe la fe en Dios que hay en nosotros y exhibe también lo esencial de Dios. Podemos descubrir realmente lo que verdaderamente es esencial. Vamos entonces al primer punto. Nuestra debilidad exhibe el poder de Dios. 2 Corintios 4, 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nos encontramos entonces que Pablo viene hablando acerca de que nuestra competencia,
¿cierto? Para ser esos ministros eficientes y efectivos, no descansa en nuestras habilidades naturales, sino en el poder de Dios. Y ese poder de Dios se manifiesta a pesar de nuestra debilidad, trayendo, ¿cierto?, vida, manifestando su luz y expresando su gloria a otros, ¿cierto?, a quienes necesitan ese ministerio de la justificación, ese ministerio de reconciliación, ¿cierto?, que ha sido puesto en cabeza de cada creyente, se expresa, ¿cierto? Por eso dice Pablo en 2 Corintios 5, es como si Dios a través de nosotros estuviera diciéndole a los hombres que se reconcilien con Él, pero no somos nosotros, no es nuestra habilidad natural, no son nuestras capacidades, no son nuestras propiedades naturales. Entonces, por eso, paso seguido, cuando viene explicando esto Pablo, cómo Dios, ¿cierto?, nos utiliza, Dios nos hace esos instrumentos eficientes, Dios nos hace esos instrumentos competentes, viene y se encuentra con un pero. ¿Cierto? Como hoy usted escucha decir a los jóvenes, ¿no? Ups. ¿Cuál es ese ups? Pues que ese tesoro, esa suficiencia, ese evangelio, ese poder que se expresa a otros hombres por medio de hombres débiles, pues está exactamente contenido en hombres débiles, que son como vasijas de ¿qué? De barro. Son seres frágiles, seres humanos, seres quebradizos, seres vulnerables, seres con todas las debilidades de este mundo, que a pesar de ellas, Dios los utiliza. Entonces, Él llega ahí por eso a ese punto importante, y es cuando decimos entonces que Dios exhibe, ¿cierto? Perdón, que nuestra debilidad exhibe el poder de Dios. Por eso Él dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y quede claro que no somos nosotros. Entonces, a veces vernos limitados, pasar por esos momentos que pasamos, aun cuando son un golpe muy fuerte, porque es cierto, esa impotencia, esa debilidad natural nuestra nos hace sentir indignos, nos hace sentir limitados, nos hace sentir impotentes. Gloria a Dios. Dios nos aterriza, Dios, ¿cierto? Nos baja los humos, como lo dice por allá Pablo en 2 Corintios 12, que aún hay un mensajero de parte, ¿cierto?, del contendor, del mismo diablo, que en su vida trabaja limitándolo para que el que no se suba, no se exalte. Entonces, por eso él preguntaba inicialmente, para estas cosas, ¿quién es suficiente? En el capítulo 2. Inmediatamente en el 3 dice, nuestra competencia viene del cielo. Pero nuevamente, paso seguido aquí en el 4 se nos dice, pero ese tesoro está en hombres débiles como tú y como yo, que a veces sentimos como que qué hemos hecho en la vida cristiana cuando nos encontramos de frente con estas debilidades, ¿no? Decimos, ya llevo tanto tiempo, ya llevo tanta experiencia, ya llevo tanto recorrido. ¿Y cómo me vengo a encontrar con estas debilidades? Gloria a Dios. Porque ellas lo que están haciendo es exhibir que todo lo que tú has visto, que todo lo que Dios ha hecho, que todo el progreso que ha acontecido y toda la utilidad que Dios ha tomado de ti en el buen sentido de la palabra, porque no es que Dios sea abusivo, ¿cierto? Que esté mirando solamente el aspecto utilitario de nuestra vida, no, sino que a pesar de nuestra debilidad, Él nos ha usado. Entonces nos damos cuenta que nunca fuimos nosotros, fue Dios. Eso no es fácil a veces. A veces se siente uno hasta humillado, a veces se siente uno hasta muy incompetente, pero gloria a Dios, porque Dios lo que hace es aterrizarnos a su realidad. Por eso en 2 Corintios 12, les venía diciendo, versículo 9 al 10, en este primer punto entonces podemos decir que Dios exhibe, ¿cierto? Perdón, que nuestra debilidad exhibe el poder de Dios en toda circunstancia. En toda circunstancia. Por eso hablábamos, ¿cierto? Celos, miedos, soledad, insomnio, depresión. En toda circunstancia, no solo en algunas circunstancias. Dice 2 Corintios 12, 9 al 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gracia de Dios está trabajando en mí. Entonces, como diría el chavo, sin querer queriendo, mi debilidad pone de presente la suficiencia y el poder de Dios. Por eso a veces la gente
pues ingenuamente, ¿no? Se asusta, ¿no? Cuando dicen, "Ay, pero si él fue el que me compartió, pero si ella es la que me ha, pero si él es el que ha sido mi líder, uy, pero si él es un gran hombre, ¿cómo así que está pasando por un momento, está pasando por... No tenemos por qué asustarnos, porque eso pone de presente que no fue él. Al contrario, eso debería de darte un gran llamado a darle la gloria a Dios y decir, Señor, tremendo, entonces fuiste tú, siempre fuiste tú. Porque a veces, ¿cierto? Gracias a Dios, cuando Dios se manifiesta a través de nuestras vidas, pues lamentablemente terminamos poniendo los ojos es en el hombre y no en Dios. Y por eso cuando vienen esos quebrantos, Dios nos permite corregir la visión y la postura de nuestra visión y la postura de donde procede la gloria. Porque a veces nos hacemos hinchas, ¿cierto?, de esas personas a quienes Dios usa por la gracia de Dios. Y entonces nosotros los vemos es a ellos como los hacedores y solamente son los depositarios. El verdadero hacedor ha sido siempre quien. Dios, entonces gloria a Dios. Gloria a Dios, cuánta gente a quien Dios de pronto algún día oró en medio de una enfermedad por una persona y Dios la sanó, pues luego una enfermedad ha finalmente finiquitado su vida. Entonces la gente dice, pero ¿cómo así? Si algún día Él vino en medio de mi enfermedad y cuando estaba yo postrado y le pidió a Dios que me ayudara, le pidió a Dios que me sanara y Dios me sanó. ¿Cómo así que ahora? Esa es la realidad. Todos somos humanos, todos somos débiles, todos somos frágiles. ¿Cómo así que en medio de ese momento de angustia, cierto, vino esa persona y me habló y cómo mi vida se levantó y cómo mi vida se restauró y cómo así que ahora está en un momento de presión? Eso es gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso no es de nosotros, es de Dios. El poder es de Dios, no de nosotros. Gloria a Dios. Y así mañana cuando tu vida esté pasando por esta misma experiencia, acuérdate, es de Dios el poder, no de nosotros. Entonces, así como nuestra debilidad exhibe el poder de Dios en toda circunstancia, también lo hace en todo lugar. ¿Por qué? Porque donde nosotros vayamos, ahí nos acompaña nuestra debilidad. Segunda de Corintios 4, del 10 al 12 dice, volviendo a nuestro texto de estudio, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Donde quiera que vayamos, la debilidad nos acompaña. Y nosotros estamos expuestos, queramos o no, ¿cierto?, a padecer como creyentes. Y parte de ese padecimiento como creyentes, pues, tiene relación con nuestras debilidades naturales como seres humanos, nuestra fragilidad, el ser seres vulnerables, sensibles frente a ciertas situaciones. Aquí Pablo pone de presente que de alguna manera siempre Dios está activando, siempre está tratando. De hecho, la palabra que dicen, ¿no?, que él maneja aquí, que es necrosis, ¿cierto?, que es distinta a thanatos, que es la muerte como tal, la muerte. Y aquí necrosis habla del proceso de mortificación. Y en pocas palabras, Pablo está poniendo de presente que Dios, a través, ¿cierto?, de estas quebrantos, esas aflicciones, esos momentos, aún las vejaciones que se sufre por el mismo ministerio, las mismas contrariedades, las mismas dificultades, las mismas situaciones difíciles y las mismas estrecheces, pues de alguna manera, ¿cierto?, la actividad de Cristo de que nosotros de alguna manera, ¿cierto?, vamos muriendo al mundo, vamos muriendo a nuestra naturaleza, vamos muriendo a nosotros como tal para vivir para su gloria, para vivir la nueva vida, pues se va cumpliendo y se va perfeccionando en nosotros. De alguna manera, por eso entonces lo expresa así el apóstol, mientras nosotros estamos, o mientras, ¿cierto?, el creyente, o mientras los que están llevando el evangelio, van sufriendo aflicción, van sufriendo quebranto, ¿cierto?, van sufriendo menoscabo, ¿cierto?, como que van en detrimento, a pesar de eso, van llevando, ¿cierto?, la vida, van llevando la luz. Entonces, por eso él dice que en cierta medida, mientras en ustedes va operando la gloria del Señor, en nosotros va operando la mortificación. De alguna manera, ¿cierto?, se va cumpliendo ese hecho de que si nosotros queremos seguirle, tenemos que renunciar, tomar nuestra cruz y seguirle día a día. Verdaderamente, si queremos ser
sus discípulos, y entonces vamos viviendo y vamos experimentando cada una de estas diferentes experiencias y situaciones. En 1 Corintios 11, del 23 al 33, Pablo nos recuerda cuántas situaciones y cuántos padecimientos atravesó. Y donde quiera que iba están. ¿Por qué? Porque donde quiera que vayamos nos acompaña nuestra debilidad. Estamos expuestos como creyentes, ¿cierto?, a las vicisitudes, y por eso entonces nuestra debilidad exhibe su poder en toda circunstancia y en todo lugar donde estemos. Y así lo recuerda Pablo. 1 Corintios 11, el 23 al 33. ¿Son ministros de Cristo? Pregunta. Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Estuve en cárceles. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. En la cárcel donde iba, ahí va su debilidad, en medio de los barcos, ¿cierto? En medio de los lugares donde él recorría. Dice, de igual manera entonces, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado en un muro, en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Entonces, esa debilidad, ¿cierto?, que exhibe el poder de Dios, es en toda circunstancia, lo que tú estés viviendo, y en todo lugar donde vayamos. En el mar, en el río, en la cárcel, en la ciudad, en el desierto, en los montes, donde nosotros vayamos, no estamos libres, sino que al contrario nos acompaña esta realidad. Y por eso mira cómo él concluye en alguna parte, dice, por eso, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. ¿Sí? De alguna manera, en todo lugar, en toda circunstancia, siempre nos acompaña y termina glorificando a Dios, porque somos conscientes, y quienes nos conocen son conscientes, que no somos nosotros, que definitivamente era Dios. Entonces, primer punto, nuestra debilidad exhibe el poder de Dios. Pero segundo punto, nuestra debilidad exhibe la fe en Dios también. Esas circunstancias ponen de presente que en medio de ellas y a pesar de ellas no todo ha sido perdido. Y entonces somos llamados a dar pasos de fe, somos llamados a exhibir la fe. Como alguien diría, ¿no? Muchas veces cuando uno va en la barca y tiene una pequeña y tiene vela, ¿cierto? Pues mientras haya viento uno no tiene que remar. Pero hay momentos en los cuales el viento cesa. ¿Qué nos corresponde hacer? Pues remar. Y ahí entonces es donde se pone de presente que hay aspectos y hay momentos que Dios permite para que nosotros podamos ver y se exhiba, salga lo que hay en nosotros. Dios permite que esas debilidades se den para que nosotros demos esos pasos que tal vez no daríamos si las cosas no estuvieran en las circunstancias que están en ese momento. Entonces, primer punto, 2 Corintios 4, 13 al 14. Nuestra debilidad exhibe el poder, nuestra debilidad exhibe la fe en Dios. Primer punto, aplicando la palabra. Por eso dice 2 Corintios 4, 13, 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Qué comparte Pablo? Que a pesar de la aflicción, a pesar del quebranto, a pesar de las adversidades y a pesar de las vicisitudes, ellos no callan, o él en su caso no cayó,
o nosotros estamos llamados a no callar. Al contrario, aplicar la palabra. Él dice, conforme a lo que está escrito, dicen ellos, creí por lo cual hablé. Asimismo, ¿cierto? Nosotros creemos y por eso seguimos hablando, seguimos compartiendo a pesar de nuestra debilidad. No tenemos que callar porque estamos en un momento de quebranto, no tenemos que callar porque estamos en un momento de aflicción. No es que estemos llamados a callar porque aparentemente entonces mi vida, ¿cierto? No está mostrando aparentemente el poder de Dios. No importa, en medio de la debilidad, seguimos hablando. En medio de la enfermedad, en medio de la depresión, en medio de la duda, en medio, ¿cierto? De la soledad, en medio de lo que estamos viviendo, nosotros recordamos, porque leemos las escrituras, porque hay una disciplina y lo que está escrito ahí nos lleva a dar el paso de fe. Y dando ese paso de fe, seguimos hacia adelante y nos permite ver su gloria. De hecho, pues nos permite ampararnos en esta esperanza. ¿Qué caso dado? Por eso Pablo dice, aun cuando estamos entregados a la muerte y ustedes reciben vida por medio de eso, de todos modos que sabemos que juntamente seremos tarde o temprano levantados, ¿cierto? Seremos resucitados, disfrutaremos de la gloria venidera también juntamente con ustedes, así también nosotros que estamos llevando el Evangelio, no importa el precio que estamos pagando, no importa lo vulnerables y lo expuestos que estamos mientras estamos llevando ese Evangelio. Todos tenemos la misma esperanza y esa esperanza procede ¿de dónde? De la palabra. Por eso recordamos, ¿cierto? Como dice Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron para, ¿cierto? Nuestra consolación se escribieron. ¿Para qué? Para que por medio de la consolación y de lo que está escrito, para que no lo parafrasemos, vamos a leerlo. Romanos 15:4, de hecho lo leíamos en estos días, tengamos esperanza, pero leámoslo bien para no parafrasearlo. Dice entonces, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, definitivamente, ¿cierto? Nuestra debilidad exhibe la fe en Dios también, porque dadas las circunstancias, somos llamados, ahí sale lo que hay en nosotros o lo que, obviamente, si en nosotros realmente ha calado, ha hecho mella la palabra, ha hecho mella nuestras disciplinas espirituales, ese es el tiempo de salir a aplicar la palabra. Y entonces, pues es el tiempo de salir a independiente de, hablamos independiente, Pablo hoy no callaba independiente de, ¿cierto? Hacía la tarea y hacía la labor. De pronto algunos creen que está trayendo a memoria, ¿cierto? Cuando fue apedreado en alguna de estas ciudades a las cuales él ministraba en Asia, y dice que luego inmediatamente se levantó y se fue a predicar a la ciudad de enfrente o a la ciudad más cercana. O sea, nada callaba su ministerio, ni siquiera las circunstancias adversas. Por eso 1 Corintios 2 del 3 al 5 nos recuerda en torno a esto que nosotros hablamos no confiando en nuestro poder. Y nosotros no hablamos no confiando en que nos las sabemos todas o que tenemos todas las respuestas para las personas, no. Aún en medio de la debilidad, nosotros seguimos compartiendo, seguimos discipulando, seguimos edificando. Y algunos pueden pensar que es una incoherencia, pero nosotros entendemos que Dios sigue trabajando. 1 Corintios 2 del 3 al 5 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe esté fundada en la sabiduría, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De hecho, recuerdo que en algún momento de mi vida pasé algunos años con una depresión que de pronto no era muy visible. Pues por principio y por compromiso y por responsabilidad de un hogar, pues uno hacía todo lo que tenía que hacer, respondía con el trabajo, respondía con los horarios, respondía con las tareas, respondía con los compromisos. Y recuerdo particularmente que a nivel ministerial, pues tenía delegado un curso bíblico. Yo iba y cumplía con ese curso
haciendo lo que me correspondía hacer en los mejores términos que correspondía hacerlos dentro de mi humanidad. Pero después, ¿cierto? De haber pasado por este mismo proceso fue que lo identifiqué, gracias a Dios, por medio de un proceso pues, de oración, de buscar a Dios. Me di cuenta que estaba ahí estancado, estaba como las manecillas de un reloj, ¿cierto? Todo en actividad todo el día, como están esas manecillas, pero siempre están en el mismo lugar. O sea, no había realmente una proyección, no había una programación, no había proyectos, no había realmente un plan de vida. Y ahí fue que descubrí, ¿no?, que estaba inmerso en este tipo de situación. Pero lo que más me llama la atención es que pasado esta situación y ahí gracias a Dios sabiendo o encontrando respuesta a ello, con el tiempo alguien siempre se ha acercado a decirme, ¿no?, que a través de ese curso su vida experimentó una gran bendición, que ese curso para él fue muy significativo y es más, les puedo asegurar que tantos cursos que he dado, nadie en la vida se acercaba a decirme que algo excepcional ha pasado en ellos. Pero esta persona siempre dice, y siempre que me lo encuentro, él me recuerda y me dice que ese curso fue un tiempo muy especial para él, porque en ese curso, ¿cierto? Él aprendió una cosa, aprendió la otra cosa, vio esto, aprendió cómo pudo, ¿cierto?, poner en ejercicio la práctica de un grupo de oración o un grupo vida, y pudo compartir a otros, y pudo, bueno, muchas cosas, él siempre pondera ese grupo. Y yo cuando recuerdo, ¿cierto?, la época, me doy cuenta que fue exactamente en esa época, en ese tiempo, prácticamente casi que demarcado el término de tiempo en el que viví en esa experiencia, ¿cierto?, en ese quebranto de mi vida que no me daba cuenta, que Dios iba haciendo cosas excepcionales en otros. Esto pues puntualmente, como hay muchas otras realmente, muchos, miles, tal vez millones de testimonios de cómo Dios en medio de la debilidad ha usado a personas, pero a mí me ha llamado la atención porque muchos años dando estos cursos bíblicos, estos pequeños cursos que uno siempre comparte, pero no recuerdo jamás en ningún otro curso que alguien se haya acercado a decirme que, ¿cierto?, ese curso y lo que dimos y compartimos en él y lo que enseñamos en él haya sido tan notorio y significativo. Dios recordándonos que definitivamente no fuimos nosotros, sino que lo hace es Él. Y entonces decimos también, ¿cierto?, que nuestra debilidad exhibe la fe en Dios, primero aplicando su palabra y luego descansando en esa palabra, como lo dice 2 Corintios 4:15, ahí en el texto de estudio. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Descansamos en lo que dicen sus promesas y en su verdad, en lo que dice la palabra. ¿Por qué? En 1 de Pedro 4, el 15 al 16, es un texto muy familiar para nosotros que lo hemos estado estudiando y hemos visto que el énfasis que se hace en esa carta, ¿cierto?, es acerca de estar advertidos, porque pues el padecimiento hace parte de la vida cristiana y en cualquier momento puede llegar el momento dado para que pasemos por esa experiencia. Y en 1 de Pedro 4, el 15 al 16 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Por eso, aquí en 2 Corintios 4:15, Pablo está descansando, dice, estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Por qué? Porque él confía en que la gracia de Dios va a abundar en la medida en que se manifiesta a muchos, a pesar de mi debilidad, a pesar de tu debilidad, a pesar de la debilidad de aquellos que están haciendo la tarea de Dios. ¿Y eso en qué va a redundar? En que quienes reciben y son ministrados, quienes reciben el impacto de esa vida, ¿cierto?, van a darle la gloria a ¿quién? A Dios. Entonces él dice, y él confía y dice que estas cosas las padecemos porque sabemos que es parte del plan, sabemos que es parte del programa, sabemos que están establecidas, ¿cierto?, en las mismas bienaventuranzas, pero entendemos también que la gracia de Dios se manifiesta expresando su vida y permitiendo que luego muchos glorifiquen a Dios por haberse manifestado a pesar y por encima de esas debilidades. No porque ellos sean conscientes, sino que ellos van a dar la gloria a Dios, ¿no? Fulano, mengano, perencejo, hicieron la tarea, conocí de Dios,
conozco de Dios, he recibido la vida de Dios y ellos ni saben cómo está viviendo fulano, perencejo o mengano. Y como punto tercero, entonces tenemos, ¿cierto?, que nuestra debilidad exhibe lo esencial de Dios, exhibe lo que es realmente valioso, lo que realmente tiene valor, en lo que nosotros tenemos, lo que es prioridad, en lo que tenemos que poner nuestra mirada, en lo que tenemos que poner nuestros objetivos. Como dice Colosenses 3:1, poniendo la mirada en lo alto. Es ahí donde tenemos que poner nosotros la mira. Y entonces por eso nuestra debilidad exhibe realmente qué es lo que es importante. Miremos 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entonces, nuestra debilidad exhibe lo esencial de Dios. ¿Por qué? Cuando Dios confronta el hombre exterior con el hombre interior. ¿Qué nos va permitiendo coincidir? Que sí, hay una naturaleza, está la gravedad, está el tiempo, está la realidad de nuestras células, que unas, ¿cierto?, van muriendo, van naciendo, pero luego esta dinámica se invierte, son más las que mueren, son menos las que nacen, ¿cierto?, se multiplican, y entonces va llegando, ¿cierto?, el tiempo, va llegando la debilidad, van llegando las limitaciones. Recuerdo mucho cuando se retiró este famoso jugador del Boca Junior, Palermo, y alguien lo cuestionaba y le decía que tenía todavía mucho talento, que tenía mucho por dar. Y él le dijo, es cierto, pero él también le decía, pero ¿sabes qué? Hay un momento en que tu cuerpo te dice que definitivamente es tiempo de retirarse. Y es cierto, hay limitaciones, ya no están los mismos reflejos, no está la misma fuerza, no están las mismas habilidades, no están las mismas facultades. Hace años atrás yo no tenía que usar unas gafas, ¿cierto? Y vienen ciertos achaques, vienen ciertas enfermedades, vienen ciertos quebrantos. Uno trata de cuidarse, pero hay muchas situaciones que van a llegar, te cuides o no te cuides. Hay situaciones que son contingentes, accidentes, fracturas, en muchas situaciones que uno no las tiene planeadas, pero que se van a manifestar. Y entonces, ¿qué van a dejar de presente? Que aunque nuestro hombre exterior se va gastando, somos conscientes en la medida que buscamos a Dios, ¿cierto? Que a pesar de que todo esto se debilita, nos vamos dando cuenta que algo adentro de nosotros va madurando. Algo dentro de nosotros se va haciendo, ¿cierto?, más fuerte. Algo dentro de nosotros va siendo más consciente de la vida divina y de la realidad de Dios. Por eso miremos Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De hecho, esta palabra renovados, que se utiliza aquí en el texto de 2 Corintios 4:16, es la misma que se utiliza en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación, ¿cierto?, de vuestro entendimiento. Viene de la palabra kainos, una kainosis que hace referencia a que no es nuevo, ¿cierto?, porque de pronto está recién hecho. Una cosa es neos, que es el pan que lo acaban de hacer, y otra cosa, ¿cierto?, es kainos, que es que el material que lo compone es nuevo. Pronto ya no es de madera, es de hierro, o ya no es de hierro, es de madera, o, ¿cierto?, ya de pronto no es de barro, es de cerámica. En conclusión, no es nuevo simplemente porque lo acabaron de terminar, es nuevo porque sus componentes son completamente nuevos. Por eso en 2 de Pedro, capítulo 1, ¿cierto?, versículo 3 y 4 se nos habla de que una de las promesas tiene que ver con que a nosotros se nos ha añadido la naturaleza divina. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pone de presente realmente nuestra naturaleza? Exhibe lo que realmente es importante. Nos vamos dando cuenta, hombre, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo como debe hacerse porque es templo del Espíritu Santo, pero que lamentablemente, ¿cierto?, ese templo vendrá a detrimento por naturaleza. Pero el hombre interior irá creciendo
irá fortaleciéndose, nutriéndose, descansando y disfrutando más y más de la gloria de Dios. Por eso en ese orden de ideas también entonces decimos que de igual manera nuestra debilidad exhibe lo esencial de Dios confrontando el hombre interior con el exterior y confrontando lo temporal con lo eterno. Nos enseña realmente en dónde es que nosotros tenemos que concentrarnos. Como decíamos ahorita en Colosenses 3:1, ¿no? Poned la mira en las cosas de arriba. Dice entonces, versículos 17 y 18, segunda de Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Claro, por naturaleza nosotros tendemos a hacer acopio de las cosas que se ven. Y pues dentro de nuestra vida todo el tiempo estamos sumando, ¿no? Sumando cosas, sumando, porque pues de alguna manera eso parece que nos da la confianza de que estamos haciendo algo. Y no está de todo mal, ¿no? Después de que seamos buenos administradores. Pero lo cierto es que definitivamente todo eso perecerá. Y es más, como todos lo hemos dicho y lo sabemos tanto, pues todo eso necesariamente sabemos no nos lo vamos a llevar. Por eso entonces nos dice, ¿cierto? Que esta debilidad pone de presente realmente en lo que yo tengo que poner mis ojos, la mira. Y es que definitivamente es en lo eterno, en la eternidad. No voy a decir que desestimemos. Dios, de hecho, nos ha hecho mayordomos y tenemos que ser buenos mayordomos. Pero hay algo que es fundamental y esencial, y es lo eterno. Por eso en Hebreos 11:27 nos recuerda el autor acerca de lo que hizo Moisés. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira de Dios, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es más, desestimó, ¿cierto?, los deleites temporales, teniendo, ¿cierto?, más bien por tesoro las aflicciones de Cristo. Recordémoslo, Hebreos 11. Dice, si miramos todo lo que tiene que ver con Moisés, versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Indiscutiblemente, entonces, ahí es donde nosotros estamos llamados a descubrir, a entender que a veces hay cosas fundamentales, hay tesoros fundamentales que tal vez el ojo no los puede ver y no significa que sean menos valiosos. Ahí mismo en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 13 nos recuerda, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, muchas cosas que tal vez no vemos en este momento, tarde o temprano serán, y no significa que porque no las vemos no sean. De hecho, al mismo Dios nosotros no lo vemos, y no significa entonces por eso que sea menos importante y menos determinante, aunque pues a veces suele suceder, ¿no? Como no lo vemos, solemos tenerlo a veces no en la estima suficiente, porque pues nuestros ojos están puestos en eso que se ve. Pero aquí se nos recuerda que muchas veces, ¿cierto?, lo que no se ve es eterno, mientras que lo que se ve tiende a ser temporal. Entonces, haciendo referencia a esos bienes, por ejemplo, cuando nos dicen Efesios, todas las riquezas que nosotros tenemos en Cristo Jesús, tal vez no las ven nuestros ojos, pero son una realidad. Sí, recordamos esas hermosas riquezas que tenemos en Cristo Jesús, que a veces uno, pues hombre,
Dice, si es que eso no me alcanzan, esas riquezas no me alcanzan, ¿cierto? Dice uno de pronto, para pagar ciertas obligaciones, pues como que no soy muy rico. Pero lo cierto es que, por eso dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y uno dice a veces, pero bueno, pero qué riqueza si nos bendijo. Dice, nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amor en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por la alabanza, para la alabanza de su gloria. Bueno, una cantidad de riquezas, pero como no se ven, a veces no ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra certidumbre en lo que es esencial. Pero por eso nuestra debilidad nos permite darnos cuenta que es importante, que tal vez tengamos, no tengamos, que nos sumen, que nos resten, pero lo importante, ¿sabes qué es? Que tienes a Cristo en tu corazón. Y algún día, en cualquier momento, no sabemos a qué hora ni en qué circunstancia, entonces entenderemos que definitivamente es lo más valioso que hayamos podido tener. Algún día compareceremos, dicen las Escrituras, ante un tribunal ante el cual nadie puede eludir esa cita, y entonces frente a ese tribunal, cuando sea expuesto todo el proceso y finalmente seamos indultados y seamos considerados justos por lo que Cristo hizo por nosotros, entonces entenderemos que lo más hermoso, que lo más valioso que hemos podido tener en nuestra vida es a Cristo en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra vida. Haberle dado lugar por medio de la acción del Espíritu Santo y su convicción a que Él fuera el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Allá no habrá lugar a ningún conocido, a ninguna influencia, a ninguna prestancia, ninguna cuenta, ninguna chequera, ninguna tarjeta. Allá entonces entenderemos que lo más hermoso, que lo más valioso, que el tesoro más grande que hemos tenido siempre ha sido Cristo en nosotros. Como lo dice la canción de Jesús Adrián, prefiero a Cristo, porque definitivamente Él es nuestro verdadero tesoro y es el verdadero valor de nuestras vidas. Por eso dice Joel 3:10 para terminar: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Por eso, cuando estés pasando por X, Y y dada circunstancia de debilidad en tu vida, recuerda, diga al débil, fuerte soy. Así le aconteció a una dama que desde niña era creyente y se conoció con un joven que de igual manera desde niño era creyente. Ambos eran creyentes, se casaron, dieron sus votos delante del Señor, empezó la vida de matrimonio y un buen día este hombre vino a contarle a su esposa que se había enamorado de otra mujer y la dejó. Pues usted se imaginará, ¿no? Eso solo, como dice el dicho, ¿no? Solo lo sabe el que lo vive. Y dice que entonces esta mujer sintió que le habían quitado todo el piso, ¿no? Y que venía en picada en un abismo que no tenía fondo.
en medio de ese quebranto, en medio de esa debilidad, en medio de esa circunstancia que lo hemos compartido tantas veces, ella tomó una decisión. Ella recordó que tantas cosas le habían enseñado desde niña, escuela dominical, escuela de niños. Luego, cierto, asistió a los diferentes movimientos o ministerios, luego pues a parejas. Pero en el fondo ella se decía hasta qué punto yo realmente he vivido esta verdad del Evangelio. Y entonces tomó su Biblia y empezó nuevamente a leer en medio de este proceso de dificultad. Empezó a leer, pero tomó una decisión. Empezó a leer y dijo, voy a leer, pero voy a empezar, dada la capacidad que Dios me dé, a aplicar punto por punto, a rajatabla. Como dice por ahí en Isaías 28:10, ¿no? Renglón por renglón, mandamiento tras mandamiento, línea tras línea. Y dice que así empezó ella nuevamente, retomó, ¿cierto?, su Biblia, y reconoció que realmente había ido, que oía y todo, pero que realmente pues todo había sido como religión. Y empezó entonces esta damita poco a poco, renglón a renglón, línea a línea, mandamiento tras mandamiento. Y empezó entonces a ver cómo su vida resurgía de las cenizas. Y empezó a darse cuenta que ella había sido, que se había engañado toda su vida, que había perdido de vista realmente todo lo que le habían enseñado. Pero empezó ahora sí a vivir, a disfrutar. De todos modos, ella mantuvo la relación con su esposo, lo que le permitía tener. Y un buen día, su esposo le confesó y le dijo, te desconozco completamente, mujer, y en todo este tiempo que hemos mantenido nuestra relación, viendo la persona que eres ahora, sencillamente me volví a enamorar. Claro, ustedes dirán algunos, no, sí, claro, cómo no. Pero pues es la realidad, estoy contando un testimonio de la vida real. Esto está en un material específicamente. Y este hombre entonces tuvieron que ir a consejería. Este hombre, claro, pues dejó el error cometido y mediante consejería, más o menos en un proceso prudencial, este hombre nuevamente volvió a su hogar y se encontró con una mujer completamente distinta y claro, fueron llamados a construir un hogar de una manera diferente. ¿A qué viene finalmente esta ilustración? Mira, a veces, como decía, ¿cierto? En cierto punto de lo que hemos compartido hoy, cuando nuestra debilidad exhibe nuestra fe en Dios, a veces hay situaciones en las que estamos pasando y estamos viviendo ahora. Cuando estamos viviendo ese quebranto, cuando estamos viviendo esa debilidad, cuando estamos viviendo ese momento difícil, llámese como se llame, soledad, tristeza, depresión, ansiedad, sea lo que sea, hay una acción a seguir. Y es entonces tomar nuevamente esas escrituras y tomar la decisión de creerle a Dios. Y empezar y reconocer que a veces somos extremadamente religiosos y realmente no vivimos la verdad de la palabra. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, que en medio de estas dificultades, de estas debilidades, que sabiendo que somos vasos de barro y entendiendo que nuestra debilidad exhibe el poder de Dios, pues vamos a pedirle a Dios en medio de este quebranto, de esta debilidad, de esta situación, que sea Él fortaleciéndose en nosotros y permitiéndonos ir hacia adelante, entendiendo que todo esto que estamos atravesando hace parte del plan de Dios. Bendito Dios, te damos muchas gracias en este nuevo día por este tiempo hermoso que nos has regalado. Gracias, Señor, por esta noche especial en la cual tú has permitido, Señor, que estemos aquí, que concurramos a través de estos dispositivos, de estas pantallas y de estos medios. Aquí estamos, oh Dios, en esta nueva noche presentando nuestro quebranto, nuestra debilidad, Señor. Nuestra lucha, solo tú la conoces, solo tú sabes lo que estoy viviendo, solo tú sabes lo que estoy pasando.
Solo tú sabes la lucha que yo tengo. Y tú entenderás, Señor, que en algún momento he sentido que la impotencia, la incapacidad para salir de esta situación me hace sentir que tal vez no soy llamado, no tengo relación contigo o no tengo parte en tu reino. Pero lo que tal vez estamos omitiendo en medio de nuestra lucha y nuestra debilidad es que todo esto es parte del plan de Dios. Suena duro, a veces suena agresivo, suena cruel que Dios nos permita pasar por este tipo de situaciones y de circunstancias para la postre permitirnos ver su gloria. Pero Él sabe lo que permite y Él sabe lo que hace y Él sabe cómo nos ha constituido y Él sabe que a pesar de nuestra debilidad, Él puede hacerse de cada uno de nosotros un instrumento útil e idóneo para la gloria y para la honra suya. Dice el autor de Romanos, ¿quiénes somos nosotros para altercar con nuestro Creador? ¿Quiénes somos nosotros para discutir acerca de el por qué Él hace las cosas que hace? Más bien, pidámosle al Espíritu de Dios en este día, pidámosle al Espíritu de Dios en esta ocasión, en este nuevo encuentro, en esta nueva noche de congregación, que realmente podamos nosotros ser sensibles a su voz y a su dirección y verdaderamente podamos depender y entender que nunca fuimos nosotros, que ha sido siempre su poder. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios porque definitivamente siempre fuiste tú el que lo hiciste y has sido tú quien me ha sostenido. Y si he llegado hasta aquí, Señor, tal vez tengamos que decir de la mano de Samuel, como dijo en su momento de la mano del pueblo, si hemos llegado hasta aquí, es porque hasta aquí nos trajo el Señor. No fuimos nunca nosotros, no fueron nuestras habilidades, no fueron nuestras capacidades, no fue nuestro poder, no fue mi talento, no fue mi perfil, no fueron mis potenciales, no fue mi inteligencia, no fueron mis habilidades de liderazgo. Siempre, siempre fue Él. Y hasta hoy ha sido Él. Gracias, Señor. Gracias por nuestras debilidades. No son nuestro orgullo, no nos hacen sentir dignos, nos humillan. La impotencia nos hace sentir incompetentes, pero tú nos dices que somos competentes no por nuestra naturaleza, sino por tu poder. Gracias, Señor. Gracias porque nuestra debilidad exhibe tu poder, porque nuestra debilidad exhibe nuestra fe en ti y porque nuestra debilidad exhibe lo esencial que viene de tu vida y que viene de tus atributos y de tu gloria. Muchas gracias, bendito Rey, porque nuestra debilidad, Señor, tiene un aspecto útil en tu reino y para tu gloria y para tu honra. Toma el control de nuestras vidas en esta hora y permite, Espíritu Santo, que podamos levantarnos, que podamos experimentar la acción reparadora de tu presencia en nosotros, Espíritu Santo, permitiéndonos entender por medio de esta verdad que no estamos abandonados, que no hemos sido desechados, que no somos incompetentes, que no hemos sido dejados a un lado para la obra del ministerio. No, nuestro Señor sigue firme con su confianza y con su llamado a nuestras vidas a pesar de toda debilidad. Es tiempo de levantarnos y como decía el apóstol, pero como está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también a pesar de nuestra debilidad creemos, por lo cual también nosotros hablamos y mantenemos firme el llamado, la tarea y la obra de compartir a otro, Señor, la verdad, la inmensidad de tus muchas misericordias, de tus muchas bondades y la grandeza de tu gracia. Muchas gracias, bendito Señor, por este tiempo y permítenos entender entonces que cuando soy débil, entonces soy fuerte y que en esta noche el débil puede decir,
En el nombre de Jesús, fuerte soy. Muchas gracias, Padre de la Gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, te seguimos orando, alabando y adorando. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido estoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo sé, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad,
Bien, vamos entonces a despedirnos, vamos a decirle a nuestro Dios, gracias Padre por este tiempo hermoso que tú nos has regalado. Solo tú sabrás lo que cada uno de nosotros hemos venido viviendo y lo que tu palabra ha ministrado a cada uno de acuerdo a su necesidad. Hoy en día, Señor, la ciencia médica ha descubierto que todos los organismos no son iguales, que todos los medicamentos no crean o generan la misma respuesta en todos los organismos, que cada organismo es particular, que cada organismo es especial. Y creemos nosotros que eso tú lo sabes desde siempre, no solo en nuestro cuerpo, sino en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Por eso sabemos que hoy tú has ministrado a cada uno de acuerdo a la verdadera demanda y necesidad que hay en cada uno. Señor, que tu bendición esté con cada uno de estos hogares presentes, con cada una de las vidas presentes y con cada uno, Señor, de los miembros de tu casa y de tu congregación. Muchas gracias por tu cuidado, muchas gracias por tu provisión en medio de estos tiempos difíciles, en medio de estos tiempos desafiantes, en medio de estos tiempos de quebranto y de tribulación, Señor. Permite que podamos siempre descansar en ti, confiados en tu cuidado, confiados, como dice tu palabra, echamos nuestra ansiedad delante de ti porque tú cuidas de nosotros. Y así nosotros estamos esperanzados en tu cuidado y en tu provisión, para cada miembro, para cada familia, para cada hogar, para tu casa, para tu obra y para el ministerio. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Haz, Señor, que tu rostro resplandezca sobre nuestras vidas y ten misericordia de nosotros. Bendícenos y concédenos tu paz y guárdanos de todo mal. Amén, amén y amén. Bien, simplemente me queda recordarles, mañana tenemos entonces nuestra vigilia de 7 a 9 de la noche, ya saben, por medio de Zoom. Todos están invitados a este tiempo especial, no solo toda la congregación, sino los otros 5 ministerios de Sion, para que podamos disfrutar de este tiempo especial delante del Señor. No me queda más sino desearle e invitarle para que si usted está acompañado, a los que están a su lado, usted les diga la paz de Dios sea contigo, la paz de Dios sea con tu familia y la paz de Dios sea con todo lo que Él ha puesto bajo tu cuidado. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y que sigamos disfrutando de este resto de noche y de este resto de fin de semana. Dios les guarde.